Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José Ignacio? Oye, primero de todo, bueno, gracias por estar aquí conmigo, ¿no? Y vamos a ver si podemos hablar del bien, del mal, de lo divino, de lo terrenal, de todo, ¿verdad? Esa es nuestra idea. Sí, me sorprendió tu propuesta, pero encantado de hablar con una mente maravillosa. Oye, Juan, Sí, eh, ¿qué te parece esa música de Arvo Pärt que se titula Spiegel im Spiegel? ¿Qué te parece? mira, realmente cuando me lo sugeriste lo estuve escuchando y creo que es muy interesante porque reúne quizá la máxima simplicidad con una idea muy profunda. Lo que leí, documentándome un poco, es que Arvo Part le pedía a los intérpretes de esta pieza, que es muy famosa, por otro lado, eh, tocarlas con la sensibilidad de un niño. Sí. Sí, tiene candor, ¿no? Es Sí, cándida la pieza. Por él, buscar una palabra. sí, él le pedía inocencia y pureza. Y, Inocencia y pureza. Ya. sí, La escribió en 1978, ¿eh? Justo antes de irse de sí, Estonia. de Estonia. eh, O de de Eslovenia, Estonia. ¿no? Estonia, Estonia, creo. Estonia, es verdad, Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo soy un amante de Arvo Pärt y de todas sus, bueno, todas, de muchas de sus piezas. Creo que es una de los pocos compositores que a mí me llega, ¿sabes? Al alma, me toca el alma. Furalina, Fratres, todas estas piezas me parecen absolutamente bellísimas, bellísimas. No sé cómo explicarlo. Pero la razón por la que te sugerí, ¿no? Oye, ¿por qué no empezamos hablando de Spiegel y Mespiegel? Es que no sé muy bien la traducción exacta, cómo decirlo, pero es espejo en el espejo, ¿no? El espejo en el espejo. Que me gusta muchísima esa imagen, ¿eh? El espejo en el espejo. Eh, implica infinitas repeticiones, por eso hay un elemento de monotonía y de repetición en la música, ¿no? Como si va a ser infinita. Sí, Que la idea esta del espejo en el espejo, ¿qué te trae a la cabeza a ti? bueno, a mí yo creo que la música de Arvo Part nos introduce dentro de una especie de clima de gran serenidad y sosiego para reflexionar sobre un concepto que sería, por un lado, el infinito en términos, digamos, de espacio, ¿no? Un espacio infinito hacia lo más grande y hacia lo más pequeño, el mundo subatómico, que conoces también. Pero por otro lado, lo que me surgió en estos días es el tema de la eternidad y el tiempo, ¿no? Es decir, el infinito es algo que se supone que espacialmente no tiene límites, pero la eternidad es algo como una especie de no tiempo o tiempo absoluto donde nada cambia. Entonces, bueno, estaba pensando en ese juego porque, bueno, es un, creo que estamos así muy rápidamente dentro de los grandes temas que han, bueno, eh, ocupado la mente humana desde la antigüedad, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí me gusta mucho decir que ante el asombro, de Uh -huh, pensar en el origen del tiempo o en el final del tiempo, uh -huh, solo caben para mí dos opciones, ¿no? La opción de que el tiempo efectivamente es infinito y va a haber una evolución siempre diferente a lo largo de esa infinitud. Hay infinitas partículas, infinito espacio, infinito tiempo, todo va a pasar. uh -huh. Pero la idea que es muy cautivadora es que el universo fuera cíclico, que el tiempo tuviera una repetición, ¿no? Esa idea, tú conoces muy bien a Borges, ¿no? Borges juega con la idea del infinito en la biblioteca, ¿no? Uh -huh. En su cuento, porque
ahí hace que la biblioteca sea periódica. Bueno, él dice en una frase, dice que su duda es si sería infinita, pero dice, pero como el número de libros es finito, porque solo todos los libros tienen un formato determinado, y hay tantos libros en cada anaquel y tantos anaqueles en cada hexágono de la biblioteca, entonces hay un número finito de combinaciones, muy grande pero finito, y que por lo tanto la biblioteca tendría que ser periódica, tendría que repetirse a sí misma, ¿no? Bueno, es una idea bella, a mí me parece. Y en manos de Borges todo lo que él dice siempre es bello. Hablando de Borges, Borges adoraba los espejos, ¿verdad? Sí, es uno de los símbolos que utilizaba con frecuencia, como los tigres, los laberintos. Sí. En relación a lo que decía sobre que el universo sea cíclico, bueno, sí, el mito del eterno retorno, Nietzsche, podíamos derivarnos por allí. A mí lo que siempre, de una manera muy inocente, me ha cautivado, es que para mí resulta muy relativamente sencillo pensar en un espacio infinito hacia lo más grande, ¿no? Infinitamente, no tengo problemas, pero me resulta muy difícil pensar un infinito subatómico. Y ahí me he encontrado con tu ayuda, pero también leyendo cosas, con algo que se llama, y tú seguramente lo podrás explicar mejor, el límite de Planck, que sería Sí. que no hay un infinito hacia lo más pequeño, aparentemente. Muy bien, Juan, muy bien. Ahí te marcas un golazo, un golazo. Efectivamente, bueno, oye, me dejas impresionado que me hables de la escala de Planck. Sí, hay un razonamiento muy sencillo que se hace. Se puede hacer, ¿sabes? En la carrera lo hacemos en primero. Y es que creemos que hay una forma sencilla de saber a qué escala los conceptos clásicos ya no son válidos. Necesitamos un sustituto que viene inducido por la mecánica cuántica, ¿vale? Entonces eso se da en el tiempo, en el espacio, en las energías, en todas las escalas. En el caso del tiempo, claro, son tiempos, ya te puedes imaginar, 10 a la menos Sí. 43 segundos, 0 con 42 ceros y un 1 allá, ¿no? Ahí creemos que esa idea de tiempo continuo que tenemos hoy en día seguramente no es válida. De hecho, pensamos que el espacio y el tiempo obedecen una regla común y deja de tener sentido pensar que son un continuo y que por lo tanto los podría subdividir ad infinitum. Un continuo se puede dividir ad infinitum. Pensamos que no. Lo que sucede es que no tenemos a día de hoy ninguna pista de cuál es el sustituto. Entonces, puede ser que aparezca una discretización, pero eso es tan difícil de creer, para mí al menos. Pasaría el movimiento Perdona, discretización. Ahí tienes que explicar sí, un poco. sí, No, el espacio, sí. sí, dejan Hacer de haber, un paréntesis. Sí. dejan de haber, bueno, pues déjame apretar más, dejan Sí. de existir lo que se llaman variedades diferenciables. Ya ves, ya que me Bueno, aprietas. ahora no, yo creo que quien esté escuchando esto tiene dos opciones, o reírse o O decir que apagar. no está entendiendo. No, al revés, quienes no Sí. entendemos somos nosotros. Lo Vale, que, sí. Bueno, lo que, eso me lo que estoy gusta. usando son Sí, palabras vacías, porque en el fondo claro. cuando yo digo que no existe un continuo, una variedad continua, tampoco sé lo que hay. Hay un gran científico que se llama Gerard Tufte, un premio Nobel, que él ha especulado sobre un universo donde el movimiento se sustituye por permutaciones, que es una Ujú, idea bellísima, que lo ujú, único que se producen son estos intercambios. Pero ujú, te lo digo con absoluta honestidad para todas las ujú. personas que nos escuchen. Habría un posible sustituto que se llama la teoría de cuerdas, pero la propia teoría de Claro. cuerdas Ujú, no nos permite entender cómo el espacio-tiempo queda modificado. De hecho, hay formas de la teoría de cuerdas donde desaparece el concepto de espacio y tiempo, es emergente, es decir, es una solución de unas ciertas ecuaciones de una teoría madre. Pero es ujú. que es una especulación, eso es más allá de las discusiones bizantinas. O sea, Claro. yo creo
que alegra la imaginación muchísimo. Pero yo me da vergüenza decir públicamente este tipo de especulaciones, ¿vale? Hay que tener un poquito de equidad, ¿no? De ética, cuando uno habla de ciencia, porque hay Bueno, ciertas sí, cosas que es una entendemos especie bien. de humildad ontológica y Sí, epistemológica, ¿no? Cierta sí, humildad epistemológica. sí. Tenemos que saber combinar que sí que entendemos unas partes de la ciencia de forma increíble, con Ujú. una precisión que asombraría a cualquier oyente, con el hecho de que no sabemos nada de esas cosas, ¿eh? De lo que pasa en la escala de Planck. Y ni en el tiempo de Planck, ni en la escala de Planck, ni en las energías de Planck. No Pero sabemos qué hay. déjame ser eh, bueno, simplista. Imaginemos que tenemos el infinito y la eternidad, ¿no? Eh, Ahora vuelvo a una cosa que has dicho en un determinado momento y que para los legos o los amateurs en general de la ciencia nos parecería que fuera como una especie de unificación o conciliación, que es eh, el espacio-tiempo, el continuo espacio-tiempo que formula Einstein y esa curvatura, no es una manera también poética o excedernos en exceso de decir, mira, es una conciliación de una idea evolutiva sobre lo que es el infinito y la eternidad, o es Ujú. demasiado. No te sigo. O sea, cuando dices Einstein, Einstein formula que las teorías gravitatorias se puede sustituir por una deformación del Sí, espacio-tiempo, ¿no? Pero en la teoría de Einstein el espacio-tiempo es continuo, sí, no hay, es clásico, lo que llama, a pesar de que es relativista, es sí. clásico. La teoría de la relatividad es una teoría clásica. No introduce el elemento de que se cuantiza la energía, ¿no? Uh-huh. Entonces, no aparecen las sutilezas que hemos estado hablando anteriormente de qué pasa a esas escalas tan increíblemente Pero pequeñas. tú admitirías como metáfora que tiempo y espacio podrían ser precisamente espacio, es decir, infinito y eternidad se pueden unir a espacio y tiempo, es decir, que Sí, allí claro. ya hay una unificación de esa gran Sí, historia, con las diferencias de decir, el tiempo tiene estas características, o lo sí, infinito, el tiempo estas otras, pero se sí. entrelazan. Eso es Absolutamente. lo que me gusta pensar desde una manera un poco más, Sí. digamos, abstracta e ignorante desde el punto de vista científico. No, no, en absoluto. Yo quisiera hacer un hincapié y es que Sí. la forma moderna de entender la ciencia viene de unas reflexiones de personas que no tenían ningún aparato matemático, todos los Uh-huh, filósofos uh-huh, antiguos, y uh-huh, ellos son necesarios para llegar a donde uh-huh, hemos llegado. Mira, uh-huh. respondiendo más a tu pregunta, es Sí, que directamente la relatividad fuerza a entender espacio-tiempo como una única unidad, ¿eh? claro. Lo único que hay es lo que llamamos la métrica. Hay un Uh-huh, cambio de signo en lo que se llama métrica, pero para nosotros es un todo. Es el concepto de distancia entre dos eventos, que puede ser distancia en el tiempo, distancia en el espacio. uh-huh, Y para nosotros cuando hablamos de espacio-tiempo infinito, siempre no usamos la palabra eternidad, ¿eh? uh-huh, Usamos la palabra infinito porque es común para los dos. uh-huh. Y ya está, así de fácil, ¿vale? Genial, Pero genial. absolutamente van ligados, tal como tú lo has Uh-huh, dicho. Si quieres uh-huh. ser más fino, más poético, dirías infinito espacio, eternidad en el tiempo. Sí, 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 absolutamente. Perfecto. Pero vaya derrotero nos hemos tomado ahí, porque yo estaba todavía en Borges, porque, ¿sabes? Asistí a una conferencia de Borges en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona y como bien has dicho, habló de los tigres, habló mucho de las sagas nórdicas, Nórdicas, sí. que Uh-huh. estaba aprendiendo noruego Sí, no, o sí, algo, anglosajón antiguo, sí. anglosajón antiguo. Sí. Y era Teniendo tan... ya 60 años o más, sí, sí. No, yo le Siempre. conocí que tenía más de 80. Más de Ah, 80. bueno, sí, sí, es que tenía un grupo Sí. de estudios específicos sobre las sagas nórdicas y sobre anglosajón antiguo, sí, le gustaba mucho, sí.
Y cuando habló del espejo en el espejo, ¿no? Ujú, Dijo, dijo que le fascinaba mirar a ujú, esos espejos. Y yo siempre he pensado, ¿no? Que es como materializar momentáneamente el concepto infinito, ¿no? O sea, ujú. tienes esa duda, ¿no? Caramba, es casi lo puedo tocar, ¿no? Puedo ir al espejo y puedo verme yo reflejado infinidad de veces, ¿no? Bueno, Pero no, él estaba fascinado. sí, 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 sí. Yo pensaba también en un libro que creo que alguna vez comentamos de Hofstadter, Sí. Godel Bach, el eterno y grácil bucle, donde yo creo que fundamentalmente es, entre otras cosas, una investigación profunda sobre la idea de infinito eh, en las matemáticas, las artes gráficas por Mm. Escher y la música. Entonces, esta recurrencia, y ahora lo traigo a colación también por la música de Arvo Pärt, fíjate que en realidad el piano está continuamente, es como una especie de bucle infinito. Puedes estar tocando esas, Absolutamente. puedes estar tocando esas tres notas continuamente y arriba la melodía puede variar todo lo que sea necesario, de tal manera que la simplicidad es esa contraparte, ¿no? Entre la escala ascendente, porque él además lo pensaba así, Ujú. decía, bueno, ¿por qué espejo en el espejo? La Mm. escala ascendente y la escala descendente se entrelazan. Y Sí. ahora dicho rápidamente, infinito y eternidad, bueno, siempre intentan algún tipo de bodas evolutivas, me gustaría pensar así. Sí. Nunca Bodas, consumadas. déjame pensar, tengo que parar y pensar, bodas evolutivas. Voy a ver si alguien se casa por el rito de la boda evolutiva. Sí. Oye, has dicho una frase que sí que me ha tocado de nuevo el cerebro, que has hablado del libro, Uh-huh. de, de este libro tan Hofstadter. especial, ¿no? Sí, sí. De Holstafe, sí. Y donde están estos famosos dibujos imposibles y demás. Uh-huh. Ahí has mencionado las matemáticas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo quisiera, bueno, hablar un poquito, ¿no? De esa idea de que los infinitos fueron clasificados, ¿no? Claro, No todos los infinitos son iguales, exacto. ¿no? Hay un nivel de Unos complejidad son más alto allí. iguales que Claro, otros, sí, sí. sí. Y fue Cantor, ¿no? El que introdujo esto, todas las ideas de números transfinitos al final del siglo XIX, ¿no? En la Pero segunda mitad explicado del a siglo los niños, XIX. ¿eh? Es como, Y como lo del libro de es la posmodernidad explicada a los niños, no, es los sí. números transfinitos explicados a los niños. Ahora me consideras como yo fuera un niño y tú le tienes que explicar a una mentalidad totalmente infantil e inocente, como la Sí. canción de Arvo Part, que es un número transfinito. Bueno, la idea central, una idea, bueno, yo te explico alguna cosa, pero no me hagas ahora darte aquí un rollo de matemáticas. No, Pero la idea es que 1, 2, 3, 4, 5, 6 es una serie que va hacia infinito, sí. pero que llamamos numerable. Ujú, Si yo te doy el 22 y luego el 1.112.513, ujú, pues te puedo decir que ese millón es posterior al 22. ujú, Luego está ordenada ujú, y es numerable. ujú, Entonces aparece esa idea, a pesar de que hayan infinitos elementos, ujú, los puedo numerar, ujú, y los puedo ordenar. ujú, Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué otras cosas puedo ordenar y numerar? Resulta que todos los quebrados ujú, se pueden ordenar y numerar. Y hay una forma muy bella de hacerlo, que es empezar en una cuadrícula y hacer el 1, 2, 3 y arriba el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora hacer una espiral que va alejándose, ujú, de tal manera que los números que me aparecen en el eje de la X y de la Y hacen el quebrado, ujú, hacen 3 cuartos, luego subo 4 cuartos y así, ¿no? ujú. Y entonces de una forma así no trivial, resulta que puedo ordenar, puedo establecer
una numeración de los quebrados. Ujú. Eso hace que los números racionales, que se llaman, en el fondo sean equivalentes al infinito de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ujú. Entonces aparece lo que llamamos un isomorfismo, ¿no? Aparece una forma de empalmar unos con otros. Pero cuando intentas hacerlo con los números reales, Ujú. no se puede hacer con un número real. Y esa es la primera gran idea, que hay muchos, entre cualquier quebrado puedo siempre tener un número real, ¿no? Y aparece la idea de que hay como un infinito superior en los reales. Ujú. Y la idea de Cantor de ponerles un nombre como Aleph, Ujú. ¿okay? Es la Conecta con Borges, sí. categorización. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? El Aleph Sí, de sí, Borges, que tiene algo que ver, el cuento sí, con estar todo a la vez, simultáneamente, tiene sí. que ver, En un punto, tiene que sí. estar, sí, en un punto está todo. Y bueno, es una idea muy bella. Pero bueno, es cierto que los infinitos de Cantor se clasifican, establece una categorización y hay infinitos más grandes que este y otros más grandes que este y otros más grandes que el anterior. Ujú. Y el infinito, el límite el límite infinito de los infinitos es lo que Cantor, bueno, lo que puedes asociar en el debate de la época Ujú. con un infinito absoluto que le llamaban Dios. Pero fue atacado por los neotomistas y todos Ujú. los filósofos clásicos, ¿no? Que cómo entraba la religión. Y de hecho fue repudiado por una Ujú. gran cantidad de Ujú. matemáticos, fue defendido por unos pocos relevantes. Pero esa historia Ujú. de cómo aparece la matematización del infinito, a mí me parece bellísima. Yo creo que si hay jóvenes alguna vez escuchando esto, por favor, leed la historia de cómo se inventó todo los números transfinitos. No, yo Hay varias creo historias así en matemáticas muy que, bellas. que creo que Los espacios es algo a lo euclídeos. cual me he dedicado Ya. los últimos años, que es a tratar de traducir, entender y poetizar las maravillosas historias de la ciencia que no se conocen, ¿no? Me parece que en general el mundo de la cultura debería interesarse, entre otras cosas, por las historias de los descubrimientos, las historias de los científicos, las historias de cómo se llega a determinados inventos, ecuaciones, etcétera, porque algunas cosas que he investigado son realmente fascinantes y son historias que tienen un elemento digamos, de realidad, pero también incluyen muchos elementos de azar, accidentes, elementos imprevisibles. Y me parece sí que precisamente por eso se ha desarrollado tanto ese género eh, que nos fascina en este momento y porque ya estamos dentro, digamos, de una novela o una historia de ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? La historia de la ciencia en sí misma es fascinante. Es fascinante. Y además hay una cosa que tal vez la gente que no se dedica tanto, tal vez no lo ve. Hay gente que cree que la ciencia avanza sin parar. Y no es verdad. O sea, hay periodos oscuros, hay primaveras, hay inviernos, se va hacia adelante, se va hacia atrás. Y muy a menudo es necesario dar un paso hacia atrás para poder avanzar hacia adelante mucho más firmemente. Y yo creo que eso se aprende leyendo historia, ¿no? Sí, historia, sí, sobre todo además los historiadores de la ciencia, que tampoco entre ellos, digamos, acaban de ponerse de acuerdo, pero a mí me parece que esta idea, por ejemplo, que estaban, bueno, luego ha sido un poco desprestigiado, él mismo se desdijo, pero la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, Sí. me parece que trae un, digamos, aunque hace mucho tiempo y él después dijo, bueno, sí, se ha malinterpretado. Lo digo sobre todo porque a mí, bueno, no es que me irrite, pero sí me parece esta facilidad con que se dice ahora para cualquier cosa cambio de paradigma, Sí. ¿no? Sí, sí. Cuando el entendimiento bueno, es lo mismo que me sucede con síndrome de Diógenes. Me parece que está mal aplicado porque el síndrome de Diógenes, en realidad, si pensamos en Diógenes de Sinope, el personaje histórico,
era el despojamiento total, no es que acumulara cosas. Sí, 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 sí. Bueno, en fin. Oye, hemos hablado de números. ¿Y tú qué opinas de las listas, del 1 al 10? Los 10 sitios, los 10 restaurantes mejores de una ciudad, un libro que me impresionó una vez que regalé, los 1000 sitios, los 1000 lugares de la Tierra que has de visitar antes de morirme. Y me pillé una depresión de caballo, porque digo, pero esto no Sí, lo voy a ver yo. En claro. fin, ¿qué opinas de los? Parece que las adoramos, ¿no? Todos. Sí, yo creo que curiosamente, si tenemos que pensar, digamos, cómo el infinito, la eternidad, lo inabarcable, se ha plasmado en la historia de la literatura, pero pienso, no sé, desde Ovidio, Hesíodo, desde la mitología griega, pasando incluso por la enumeración de ángeles de la Divina Comedia de, Wow, wow. de Dante, hasta llegar, curiosamente, para volver a enlazar y que lo que nos escuchan entiendan que también somos coherentes con la enumeración que hace Borges en el Aleph. Yo creo que son precisamente las enumeraciones, los catálogos, los listados, son intentos de expresar algo que el propio Borges dice, bueno, realmente cuando habla de la enumeración famosa del Aleph, da, digamos, sugiere una precaución. Esto no puede expresarse en palabras porque el lenguaje es sucesivo y esto está sucediendo, digamos, en el mismo momento. Entonces, recurre a la enumeración. Y las enumeraciones, por más pueden ser engorrosas, pueden ser interminables, etcétera, yo creo que a lo largo de la historia, en la literatura sobre todo, han sido un intento por atrapar, bueno, lo innumerable, lo Sí. desconocido, la multitud de formas y la multitud de transformaciones. Por ejemplo, en, 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 la, en la Metamorfosis de Ovidio, aunque le dedica muchos libros, nunca llega a reflejar todas las metamorfosis posibles. Yeah. Son infinitas. Oye, Sí. para que si alguien nos oiga vea que esto es pura improvisación, ¿eh? Porque esto es pura improvisación. Me acabas de traer a la cabeza, y para que veas que es improvisación, no logro recordar el autor y el título exacto, pero es algo así como el catálogo de los libros náufragos. El Ajá. libro sobre el hijo de Colón, Ah, ¿sabes? sí, El no. serio, que fue el Uh-huh. que hizo la, Ajá. la biblioteca personal, dijéramos, más importante de la historia. Y era un Uh-huh. coleccionador. Y se inventó la manera de en un poquito, con unos símbolos, Uh-huh. decir de qué iba el libro. Uh-huh. ¿Sabes? E inventó una manera de tener un índice de los muchos libros que compraron. Y como él fue a luchar por los derechos de herencia de su padre, el Uh-huh. otro hermano era un tarambana, él, él se fue allá a luchar a Roma por sus derechos y en la vuelta de todo lo que había coleccionado se hundieron y se perdió una parte de la colección. Por eso se llama el catálogo de los libros náufragos. Es un libro lindo, lindo. Y la fascinación de las grandes bibliotecas, ¿no? De Alejandría. Sí, Pero esta es la primera sí, sí, privada, que luego estuvo en Sevilla sí. Ajá. Ajá. y luego se fue evaporando, se fue perdiendo. ¿Vale? A mí yo estuve, digamos, claro, cuando vas al tema de las enumeraciones hay mucha bibliografía. Hay un libro que creo que te mencioné en alguna charla de Humberto Eco que se llama El vértigo de las listas, sí. Y ahí ¿Ah, sí? realiza, sí, el Ah, vértigo de las listas, sí. qué Y apropiado. sí, es exactamente este tema. Lo que pasa es que ¿Sí? es un libro, digamos, editado por Lumen y tiene ilustraciones donde demuestra, no sé, hay cosas realmente muy interesantes, porque primero, digamos, hace una introducción a cada una de las posibles subdivisiones en que podemos tratar catálogos, listas, etcétera, y luego hay muchos ejemplos pictóricos fascinantes
Y lo que estaba pensando, porque además, bueno, para traerlo un poco también a la historia de la ciencia, y que converge quizá también con el comienzo de los museos y todo, es en los gabinetes de maravillas Sí, y en las Wunderkamera, donde lo que se trataba, ahora vayamos, digamos, a los objetos, es la acumulación precientífica, obviamente, con algunos elementos de clasificación científica, bueno, donde se trataba de explicar, digamos, la riqueza, la diversidad y la complejidad extrema del mundo, a sí. partir, obviamente, de grandes espolios, ¿no? Bueno, ese tema es complejo, pero Sí, complejo, 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 ¿eh? sí, O sí, sea, ese es un tema para mí, sí, complejísimo. Porque sí, por sí. otra parte, ciertos expolios han permitido que se preserven ciertas cosas. Claro, De lo claro. contrario, Es paradójico, sí, como es todo muy espolio. paradójico. Es como todo expolio es paradójico. Pero sí, y ahora es que me has traído todas las ideas de las grandes capitales que han acumulado, empezando por Alejandría, ¿no? Que empezó a Claro, acumular es que papiros. todo imperio o todo, digamos, no sé, civilización que de pronto ejerce una victoria provisional sobre otra, adquiere Claro, sus riquezas, sus símbolos, sí. sus tesoros, etcétera. Sin ser demasiado, digamos, exagerados, es la bella, contradictoria y terrible historia de los espolios. Sí, sí, lo he dicho que para mí es un Sí, tema sí, complicadísimo, o sea, sí, sí. porque además, en general, el conquistador conquista por la fuerza, pero luego Ujú. es conquistado por el alma de lo que ha Exacto, conquistado y exacto, exacto, absorbe el alma y absorbe y a veces incluso la magnifica, ¿no? Es algo exacto. tan profundamente paradójico, ¿no? Pero Sí, sí. a mí me fascina. La aparición en todas las culturas, por muy guerreras que sean, Sí, de la necesidad de rodearse de belleza, de rodearse de sabiduría, de pensar, sí, ¿no? Es como inexorable. Toda civilización violenta, poquito a poco se transforma en algo no violento. Por eso tengo un poco de esperanza en la humanidad, porque si no, no tendría. Pero bueno, sí. en fin, a mí me gusta mucho este tema. Oye, te iba a preguntar, hemos hablado del infinito, Sí. pero yo quiero volver a las matemáticas porque si no... Y bueno, como sabía que íbamos a hablar un poquito del infinito, pero así con mucha improvisación, Ujú. se me ocurrió que tendríamos que hablar del símbolo del infinito. ¿Eh? Claro, Del claro. símbolo. ¿A ti qué te parece ese símbolo? Bueno, a mí siempre me ha encantado porque también me remite digamos, a la cinta de Moebius, Sí, también, o sea, es la sí, cinta sí, de Moebius. sí. Y tú lo has explicado bien anteriormente, que me gusta sobre todo porque para la ciencia, ¿no? Infinito y eternidad, de alguna manera, se resuelve con ese símbolo, ¿no? Sí, sí. Ah, la gracia de esto de que sea un 8 así tumbado, Sí, ¿eh? sí, sí. En inglés le llaman el 8 perezoso. Ah, ¿Eh? hay un chiste que circula en internet, que es muy divertido, que es una... Están los ceros, digamos, Ajá. el guardián de los ceros en la puerta de los ceros. Entonces solamente deja pasar a los ceros. Y aparece un cero, bueno, tú pasa. Otro cero, tú pasa. De pronto aparece un 8. Y le dice, no, tú eres un 8, no puedes pasar, ¿no? Le dice el 8, yo soy un cero, lo que pasa es que llevo un cinturón muy ajustado. Pues el Sí, cero con el cinturón cuando hace la sí, siesta es el sí, infinito. exacto. Oye, pero eso de una fiesta de ceros me parece brillante. Una, Es que me parece sí, brillante. O sea, yo quiero una siesta de cero, sí. una Incluso fiesta, un fiestón de ceros. en todo caso, para ir improvisando, porque algún título deberíamos ponerle a esto, podríamos llamar dos ceros en apuros. Oye, y los unos se han de sentir ofendidos, ¿eh? Este- en este mutuo. Ah, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era?
Ostras, un filósofo medieval que equiparaba el cero a la nada y Ujú, el uno a Dios. El ajá, cero, la nada. claro, Uno, claro. Dios. ¿Qué te Bueno, parece? Esto es sí, sí, binario, ¿eh? me gusta Ostras, mucho. tendría que recordar quién fue el que lo proponía. La nada, el Eh, cero. bueno, además, no sé, volviendo un poco a la melodía de Arvo Part, que creo que es el leitmotiv así más sensible, ¿no? Que puede vertebrar toda esta charla. El otro día pensaba, escuchándola nuevamente, etcétera, es que esas notas, son como pequeños pasos, ¿no? Sí. Como lo hacía subiendo una escalera, pero en realidad es la escalera que puede subir la Mm, humanidad a lo largo del tiempo. Son pequeños pasos hacia arriba o hacia abajo, ascendente y descendente, en busca de una respuesta. Y la melodía de Park es la respuesta que viene a buscarnos. Es decir, mm, la respuesta que a veces sí, escuchamos, a veces no, pero me gustaba esa idea, un poco excéntrica y sí, poética, pero el entrelazamiento de la búsqueda y la mm, respuesta o las respuestas. sí. Bello, mira que abre la puerta a la poesía esta música. ¿Sabes Ujú, una cosa, Juan? Esta música ha vivido conmigo mucho tiempo porque accidentalmente alquilé una casa en ujú. Suiza y el señor que me la alquiló tenía una colección de los discos de Arvo Pärt y fue cuando yo entré a escucharlos y por eso me ha acompañado hace mucho tiempo. Pero sabes que tengo una pequeña pasión secreta, que es que buceo por todo Internet buscando gente que hace danzas con la Ujú, música de Arvo Pärt. ajá, Y mucha gente, hay algunos profesionales, pero hay mucha gente aficionada. Y he ujú, encontrado pequeñas joyas de ujú, gente que se filma, ¿no? Y ujú, hace una danza con Spiegel en Spiegel. Recuerdo una filmación que no es de buena calidad, pero una chica sola en un ujú, escenario minimalista ujú. que a mí me pareció de una belleza extrema. Y yo, bueno, también te incito a que te pases una tarde viendo las danzas asociadas a la música de Arvo Pärt. Hay gente, es muy curioso que da lugar a interpretaciones increíblemente Sí, diferentes, ¿no? sí, sí. Y lo curioso de Arvo Part, recordaba, porque estaba en el sello SM, que era un sello que en realidad se hizo hace tiempo, mucho tiempo, donde estaba la música de Philip Glass, etcétera, Sí, eran, digamos, todos los minimalistas. Y sí, lo curioso es que, bueno, recuerdo hace mucho tiempo cuando escuché por primera vez a Arvo Part, que me extrañó un poco, digamos, la simpleza, pero es considerado también dentro del minimalismo. sí, Y lo curioso es, digamos, que de acuerdo a su trayectoria, porque ya hablamos que era, digamos, bueno, un católico ortodoxo, ¿no? Haya logrado cosas realmente tan bellas y sencillas. Y yo creo que eso conecta con mucho de lo que estamos hablando y también quizás con la elegancia del espíritu científico, ¿no? Porque a la hora de la verdad se habla siempre de la belleza, ¿no? De las fórmulas y de la elegancia de una fórmula, que para los mm, legos a veces es difícil de entender. Pero la elegancia de llegar a la síntesis, a ese elemento casi aforístico que es una fórmula, ¿qué te parece a ti? a mí para mí es mi droga. O sea, hay gente que utiliza drogas de estas químicas. Para mí no. Para mí la droga es la sencillez, el encontrar un atisbo de principios elementales. No sé, eh, adoro ciertos pasajes barrocos de escritores, pero si a mí me preguntas, a mí lo que me emociona siempre es la simplicidad, Uh -huh, la sencillez. uh Hay -huh. algo mágico, el lograr que con pocas notas tocarte el alma, para Sí, mí es mucho más profundo que Wagner o lo que sea, ¿no? Para mí, ¿eh? Ya entiendo que hay gente que opinará de otra manera. yo Pero creo que volviendo a Borges, mira, recuerdo, es, recuerdo ahora para enlazarlo todo. Recuerdo
y una cosa muy interesante que decía Borges, que en la juventud, ¿Sí? o Ah, digamos, sí. todo el mundo es barroco. Sí. No, no, es que sí. No sé si Sí, lo leí, yo le vi una sí, entrevista, pero sí, exactamente él decía que él de joven era un escritor barroco bastante claro, mediocre. sí, sí, Y yo le vi una entrevista en la que decía, se puede decir azulado, se puede decir azuloso, se sí, puede decir, exacto, sí, sí, se puede decir azul. sí, Y dice, claro, dice, claro. cuando era joven decía azuloso, ahora digo azul. Y él buscaba, o sea, lo confesó, Sí, digamos, la extrema simplicidad en los sí. cuentos, y además tenía una cosa que desde el punto de vista estilístico, como era un maestro en muchos ámbitos y detalles, Mm, es que, ¿por qué tienes que adjetivar de otra manera cuando lo que se necesita es repetir azul? claro, sí. Oye, Sí, eh, solo tengo una nota, que esta sí que no es improvisada. Que nada, me he tomado la libertad de apuntarme un pequeños versos de Borges que habla de espejos. genial, Y dice, lo estupendo. leo, ¿eh? Sí. Pero me gustaba. Dice, Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo para que el hombre sienta que es reflejo y Ujú, vanidad. ujú. A mí me Sí, gusta. es extraordinario, sí, sí. Sí, ¿eh? Sí, es que todo, Siempre, sí. ¿a ti te gusta la poesía de Borges o crees que los cuentos son superiores? No, Tú no, no. eres... Yo estoy de acuerdo con Roberto Bolaño que decía, todo aquel que quiera escribir en español tiene que leer 2 veces las obras completas de Borges. No, es un gran poeta. Lo que pasa que, digamos, como tenía quizá para algunos un elemento, digamos, de poesía más antigua o arcaizante, en un momento donde la poesía era el verso libre, la experimentación, etcétera, y él recurría a determinadas métricas, es decir, esto, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Claro, Wow. vaya, no sé, es extraordinario. Es decir, Borges Sí, es sí, sí, sí. extraordinario aún en las notas de la revista Hogar, Sí, que eran, no sé, 10 líneas cuando sí, recién comenzaba, digamos, a escribir, o en los prólogos de su biblioteca. Ya que hablabas de lo breve y la simplicidad, es un maestro de la brevedad. sí, sí. Hombre, él sí lo podía escribir más corto, pues lo escribía más Claro. corto. ¿Eh? Hay ese escritor de español que escribió sobre gastronomía, Julio Camba, no sé, Ajá. el periodista Julio El Camba, periodista, sí, sí. que era así, era muy sintético, ¿no? Ujú. Y en un artículo al final escribió, y perdone el lector que no he tenido tiempo de hacer más breve este artículo. Exacto, exacto, sí, sí. Me he hecho leer demasiado. Sí, sí, hay versiones de eso. No sé si creo que Mark Twain o quien en una carta ¿Así? dijo, bueno, si hubiera tenido más tiempo lo hubiera hecho más corto. Más corto. Es que yo Sí, creo que sí, todas son ciertas, no es que sean sí, sí. apócrifas, es que son ciertas. No, Es que claro, todo el mundo piensa al final que si lo puedes hacer más breve, mejor, claro. ¿no? Si Sí, sí, breve, mejor. sí, sí. Oye, para que no se nos queden cosas en el tintero, tú que Sí. tienes formación clásica profunda, el símbolo de infinito es una curva que en matemáticas se llama lemniscata. A ti te... Lemniscata. Ay, Sí. eso es nuevo, ¿eh? Ah, ¿no? Lemniscata. Ah. Te Me iba a encanta. preguntar, Pero me encanta el nombre. es bellísima esta palabra y creo que viene del griego de una palabra que significa lazo Ajá. o no lo sé, ¿eh? Pero luego, Lemniscata, sí, ¿no? Sí. y Ujú, el símbolo lo inventó un señor que se llamaba John Wallis en el ujú, año a mitad del siglo XVII, 1650 y pico. ujú. Y, o sea que el símbolo de infinito es del siglo XVII, no te creas que Ajá, es de mucho ajá, antes. ajá. Pero dicen, eso es literatura que no te puedo confirmar, ¿no? Dicen que viene de una palabra, de un símbolo de un dragón que se come a sí mismo, que se llama uroboros. Sí, ¿Tú lo conoces? exacto. Sí, sí, ¿Qué sí, es el sí. uroboros? No sé lo que es un Bueno, uroboros. el Ouroboros, Uroboros. sí. Bueno, lo explica muchos.
simbolistas modernos, entre ellos Jung, etcétera. Pero bueno, corresponde a culturas antiguas y es el dragón que se muerde la cola de Ouroboros. También hay insinuado, hay tantas interpretaciones, pero es también muy conocido dentro de la iconografía alquímica, el Ajá, Ouroboros, sí. wow. Estaría implícito el tema del eterno retorno, no sé. Pero es verdad que puede ser que también tenga que ver con eso, porque en realidad en todo hay algo como que es de expansión más máxima y contracción. No sé, por ejemplo, los hindúes tienen este día cósmico que le llaman Manvantara, que no sé cuántos millones de años son, donde el universo se expande, ¿no? Digamos, el Ujú. gran Big Bang. Y luego todo lo contrario, que es que el universo vuelve, digamos, a su origen o a su punto, ¿no? Entonces, sí, hay algo de dragón que se muerde la cola. Pero fíjate que ahora que dices esto me ha venido a la cabeza que, fíjate, estamos hablando de que el símbolo de infinito en matemáticas aparece a mitad del siglo XVII, Ujú. pero es que, claro, Newton escribe los Principia, los publica en 1686. O Ujú. sea, es anterior Ujú. a la primera teoría y no existía la notación matemática todavía de Claro. ¿sabes? De las ecuaciones diferenciales. Pero es Ujú. que Newton escribió muchas más palabras de alquimia que de Claro. física. Sí, O sí, sea sí, que sí. era un momento donde las personas más sabias estaban embebidas Totalmente. en todo Total, tipo de totalmente. cultura. De cultura, sí, sí. Eso me gustó mucho siempre porque es algo que se dice con mucha, digamos, rapidez, incluso facilismo e ignorancia, y se desdeña la alquimia, ¿no? Un conocimiento trasnochado, tal, cuando lo que se ignora es precisamente lo que estás diciendo tú. Newton era alquimista, Era alquimista. hasta Robert Boyle era alquimista, es decir, todo, hasta el siglo XVII y XVIII muchos de los científicos seguían practicando, ejerciendo o estudiando los alquimistas. Yo creo que el punto de inflexión donde ya se deja la alquimia es precisamente a partir de los filósofos naturales, ¿no? Pero Ya. que siguen Sí, de sí, alguna sí. manera, bueno, teniendo una visión más unificada del mundo. Es decir, todos todavía Sí. necesitan, quizá porque el conocimiento no era tan amplio y no se había dividido tanto, ¿no? Sí, sí, de hecho, al siglo XVII, el XVIII es el siglo mecanicista, ¿no? Porque Claro, las ecuaciones de Newton permiten hacer puentes y de todo. claro, Y el siglo XIX es la vuelta a la química. Y claro. es ahí donde ya los filósofos naturales se convierten en mucho más duros, ¿no? Ujú. Oye, Juan, yo digo, Sí, deberíamos algún día parar de sí, hablar. sí, sí. Bueno, Bueno, es que estaba, mira, para terminar con una nota un poco simpática en parte, estaba viendo la etimología de charlatán, de ajá, charlatanes, ¿sí? Y al parecer, bueno, viene evidentemente del italiano, pero viene del latín, ahora no ajá. recuerdo la palabra exacta, que eran precisamente los que estaban en las ferias tratando de vender sus objetos, sus baratijas, etcétera, con un lenguaje persuasivo. Pero tú y yo no estamos vendiendo nada aquí. No, 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 pero digo, como dijiste, mencionaste que muchos pueden pensar, bueno, ¿y estos dos charlatanes qué hacen? Sí, es un poquito peyorativo, ¿eh? La palabra charlatán no es... Bueno, claro, la charlatanería, pero los charlatanes en realidad, es decir, a veces sí es peyorativo, pero mantener, digamos, una especie de diálogo armónico, fluido, Ya. bueno, es una de las llaves de la amistad, de Sí. la comunicación, o sea, donde no Del haya, amor, digamos, también, del amor. totalmente. Me Ujú. encanta, me has enviado bueno, la semana pasada me enviaste una canción hecha por una inteligencia artificial donde había una frase que me encantó, que dice, en cada beso una ecuación sin resolver.
Sí, sí. Oye, pues para ir cerrando, ¿qué te parece si Sí, pensamos en el título de este podcast? Propuestas, va, se acepta todo. bueno, yo había pensado en eso, dos ceros en apuros, pero no. Podíamos, Ah, no sé, yo creo que quizá, pero bueno, eso finalmente lo decide el público. No está mal lo que habías sugerido tú a partir de, bueno, el hecho de, bueno, espejo en el espejo o espejos en el espejo, ¿no? No sé. a mí me gusta mucho Espejo en Espejo, es súper seductor, súper poético, se te abren imágenes en la cabeza. Ujú, Había pensado en banalidades como ad infinitum, porque me gusta mucho la forma latina, ad ajá, infinitum, ¿no? Me gusta. ujú, Es ujú, como, hey, señor, sí, ahí vamos, ¿no? sí. Esa también me gusta. Pero si yo tengo que escoger uno, después de todo lo que hemos hablado, yo me quedo con espejo en el espejo. Y no sé por qué el singular me gusta. Claro, cuando se reflejan los espejos hay infinitos Sí, ¿no? espejos. O sea que el Espejos, plural también tiene sentido. Espejos en el espejo sí. tendría sentido. Pero de nuevo, ese simbolismo, ¿no? El espejo en el Mm. espejo me parece muy chulo. ¿Nos quedamos Bueno, con eso? si a ti te gusta, lo damos por bueno. Espero que a los oyentes también. Bueno, oye, prepárate para críticas severas, sí. Vale. Oye, nos vemos dentro de nada y hablamos de otro tema, si te parece, ¿vale? ¿Y cuál será el tema para que me prepare un poco? Yo quiero hablar porque eres un pozo de sabiduría y lo digo de verdad para quien no lo sepa, pero yo quiero sacar de ti todo lo que yo pueda para aprender en serio, en serio, en serio de la forma en que la humanidad se ha relacionado con la idea del devenir, del futuro, a través del horóscopo. Ese es el tema que me gustaría que fuera el siguiente, si te parece bien. El zodíaco. El zodíaco. Bueno, perfecto. Trataremos de. Será, digamos, un contrapunto entre, digamos, lo rápido, la ciencia verdadera y la pseudociencia. No, 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 Vale, no. Yo creo vale, que hay cultura ahí. vale, genial. Quedamos Nos vemos, así. Juan. Vale, nos vemos. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Chao, Hasta chao. luego.